Bueno, entonces vamos a comenzar a estudiar la capa de aplicación. En la capa de aplicación tenemos varias aplicaciones de red. La idea es que una aplicación de red va a ser usada con un propósito específico, o sea, para prestar un determinado servicio. Recuerden que la capa de aplicación está arriba de la capa de transporte. Esto quiere decir que usa los servicios de la capa de transporte. Bueno, ¿por qué es importante? O sea, ¿qué motivos hay para estudiar la capa de aplicación? La idea es poder analizar una aplicación de red en términos de sus partes fundamentales, digamos. También conviene entender cómo son los protocolos en los que se basa una aplicación de red. O sea, la idea es que uno puede, para construir una aplicación de red, puede diseñar lo que se llama un protocolo. Ese protocolo va a tener determinadas partes que van a tener que ser pensadas y diseñadas. Entonces, nosotros queremos poder diseñar y programar aplicaciones de red, y para eso existen distintos enfoques que pueden ser usados. Por ejemplo, usar interfaces de programación de aplicaciones, o podemos usar middlewares. Entonces vamos a estudiar distintos asuntos. Primero vamos a comenzar estudiando enfoques para desarrollar aplicaciones de red. Después vamos a estudiar estilos de arquitectura para aplicaciones de red, ¿no? Vamos a estudiar dos de ellos, cliente-servidor y peer-to-peer. Y después vamos a ver protocolos de capa de aplicación y cómo están compuestos o en qué cosas hay que pensar cuando uno define un protocolo. Y después de todo eso vamos a estudiar la web. Entonces, hay dos opciones para desarrollar aplicaciones de red. Una de ellas es utilizando una interfaz de programación de aplicaciones. O API, digamos. Una API es un conjunto básico de funciones. Y un ejemplo de API para desarrollar aplicaciones de red es la Socket API. Y no vamos a estudiar la Socket API en el teórico práctico, porque la misma va a ser estudiada en el taller de la materia. No solamente la van a estudiar, sino que la van a usar en algunos proyectos de taller. En la materia, además de estudiar la capa de aplicación, van a estudiar las capas por debajo de ella: transporte, red, capa de enlace de datos, capa física, bueno. ¿Y por qué tiene importancia saber de las capas inferiores? Por ejemplo, la capa de transporte. Porque hacer eso permite al programador escribir código que es más eficiente y que funciona mejor, digamos. Conociendo el protocolo de transporte que se va a usar abajo de la aplicación de red, uno puede aprovechar ese conocimiento para escribir aplicaciones más eficientes. Otro enfoque para desarrollar aplicaciones de red es apoyarse en middlewares. O sea, un middleware vendría a ser una capa que está arriba de la capa de transporte y arriba de la aplicación de red, y debajo de la aplicación de red que se va a desarrollar. Ejemplos de middleware son la web, llamada a procedimientos remotos o llamadas a métodos remotos, etc. ¿Y qué vendría a ser una middleware? Bueno, una middleware trabaja con determinados tipos de elementos específicos. Por ejemplo, en la web trabaja con páginas web, los elementos son páginas web. O en llamada a métodos remotos se trabaja con objetos remotos. Otra característica de una middleware es que nos libera de tener que implementar detalles de comunicación entre clientes y servidores, por ejemplo. Por ejemplo, cuando utilizamos la web, nosotros podemos pensar que tenemos un conjunto de páginas con enlaces a otras páginas. O sea, cada página tiene enlaces a otras páginas. Y el seleccionar una página hace que automáticamente se envíe un pedido de página al servidor
y el servidor responde automáticamente con la página solicitada. O sea que ahí nos ahorramos de tener que implementar todos los detalles de la comunicación. Otro ejemplo es cuando utilizamos métodos remotos. En lugar de utilizar envío y recepción de mensajes entre cliente y servidor, lo que se hace es, se utiliza lo que se llama llamada método remoto, o se utiliza abstracción de llamada método remoto, que nos permite abstraernos de detalles de comunicación, como por ejemplo construir un pedido con el mensaje que se tiene que ejecutar, enviar ese pedido, después procesar ese pedido, construir la respuesta del procesamiento de ese pedido, o sea, de ejecutar el método remoto para procesar ese pedido, y después enviar esa respuesta, y bueno, y después procesar la recepción de esa respuesta. O sea, de todo eso de todos esos detalles nos podemos abstraer gracias al middleware de métodos remotos, invocación de métodos remotos. O sea que podemos decir que un middleware hace más fácil a los desarrolladores implementar la comunicación. O sea, casi que no hay que implementar comunicación o muy poco de comunicación. Y también, bueno, y hace más fácil la entrada-salida. De modo que el desarrollador se puede concentrar en la meta específica de la aplicación y no tanto en detalles de comunicación o de entrada-salida. Ahora vamos a comenzar a estudiar los estilos de arquitectura de aplicaciones de red. Hay dos estilos de arquitectura que son usados comúnmente, que uno es el estilo cliente-servidor y el otro es peer-to-peer o del estilo de compañerismo, digamos. Compañero a compañero. Bueno. Conocer estilos de arquitectura para aplicaciones de red tiene sus ventajas. Por ejemplo, nosotros podemos usar un estilo de arquitectura como base para diseñar una aplicación de red. Y va a ser más fácil diseñar una aplicación de red sabiendo un estilo de arquitectura que se va a aplicar. De todos modos, hay que decidir cuál estilo de arquitectura es el más conveniente para una aplicación de red que se va a realizar. Porque uno quiere que la aplicación de red use efectivamente la red. Que la comunicación sea lo más eficiente posible. Entonces comenzamos hablando un poco de las arquitecturas cliente-servidor. En una arquitectura cliente-servidor podemos pensar que tenemos máquinas clientes y una máquina servidor. Tanto en la máquina, por ejemplo, en las máquinas clientes tenemos procesos clientes y en la máquina servidor tenemos un proceso del servidor. La idea es que los procesos del cliente y del servidor se van a comunicar entre sí. Y la forma que toma esa comunicación es que el proceso cliente va a mandar un pedido, un mensaje de pedido al proceso servidor. El proceso servidor va a recibir ese pedido. Cuando el cliente manda un pedido, usualmente va a esperar la respuesta a ese pedido. Cuando el proceso del servidor recibe el pedido, va a procesar esa solicitud y va a construir un mensaje de respuesta. Y el proceso servidor va a mandar la respuesta al proceso del cliente. En las arquitecturas cliente-servidor suele haber otras diferencias entre clientes y servidores que tienen que ver con la localización de los IPs, y la comunicación entre dispositivos. Entonces, por ejemplo, los servidores suelen estar localizados en un host, en una máquina, y suelen tener una dirección IP que es fija, pero también los servidores pueden estar en centros de datos, digamos, para tener un mayor desempeño, una mayor escalabilidad. Bueno, y los clientes
pueden estar conectados intermitentemente. ¿Qué quiero decir con esto? Que los clientes pueden conectarse y desconectarse a medida que lo necesitan. Los clientes suelen usar direcciones IP dinámicas. Esto quiere decir que las direcciones IP se asignan cuando los clientes se conectan a la red, cuando comienzan a usar la red, y el IP asignado a un dispositivo puede variar en distintas oportunidades que se conecte a la red. Y los clientes no se pueden comunicar entre sí, o sea, los clientes solo se pueden comunicar con servidores. Algunos ejemplos de arquitectura cliente-servidor son aplicaciones web y también son, por ejemplo, FTP, que es transferencia de archivos, el protocolo de transferencias de archivos. Bueno, ahora veremos un poquito cómo funcionan las aplicaciones cliente-servidor cuando se usa UDP y también cuando se usa TCP, pero lo veremos solo por arriba. Eso quiere decir que no vamos a entrar en detalle sobre el uso de Socket API para desarrollar estas aplicaciones cliente-servidor. Eso lo van a ver en el taller en detalle y van a tener algunos labs para hacer eso. Entonces, suponiendo que se usa UDP, el protocolo UDP, el cliente va a crear un datagrama con IP y puerto del servidor y va a enviar el datagrama. Suponiendo que el datagrama llegue al servidor, el servidor lo va a leer y va a enviar una respuesta, y en esa respuesta va a haber dirección y puerto del cliente. Si llega el datagrama al cliente, el cliente va a leer el datagrama, bueno, y el cliente finaliza, en principio finaliza. Bueno, no se dice qué pasa si se llega a perder el datagrama que envía el cliente o el datagrama que envía el servidor. La aplicación de red será la responsable de manejar pérdidas de datagramas. En el caso de que utilizamos TCP, entonces primero hay que ejecutar el proceso del servidor. Entonces el servidor va a escuchar en un puerto por un pedido de conexión entrante. Un cliente va a hacer un pedido de conexión al servidor. El servidor va a aceptar esa conexión con el cliente, o sea, se va a establecer la conexión entre el cliente y el servidor. El cliente va a enviar un pedido al servidor, luego el servidor va a leer el pedido y va a enviar la respuesta al cliente. El cliente va a leer la respuesta. Bueno, si hay más pedidos al servidor, se vuelve el paso 5, donde el cliente envía pedido al servidor. Si no hay más pedidos al servidor, entonces se va a cerrar la conexión, es decir, el cliente y el servidor van a cerrar la conexión, usando el protocolo, usando las reglas de TCP para cierre de conexiones. Ahora pasamos a estudiar las arquitecturas compañero-compañero, también peer-to-peer. Esas arquitecturas tienen características particulares. O sea que en una arquitectura de esas tenemos varios dispositivos de cómputo llamados compañeros. La idea es que los compañeros se van a comunicar entre sí. Y los compañeros se van a prestar servicios entre sí. En una arquitectura compañero-compañero también puede haber algún servidor de apoyo para realizar alguna tarea de apoyo. Pero es mínimo, el apoyo en servidores es mínimo. Entonces la idea es que los compañeros piden servicios de otros compañeros y proveen servicio a otros compañeros. Cuanto más compañeros hay, más capacidad de servicio hay en la red. Y los compañeros pueden entrar y salir cuando lo deseen, y también pueden cambiar dinámicamente sus direcciones IP a medida que se conectan o desconectan a la red. Algunos ejemplos de aplicaciones compañero-compañero son
una de ellas es distribución de archivos. Entonces la idea es que en la distribución de archivos participan varios compañeros. Y un ejemplo de ese tipo de aplicaciones es BitTorrent, muy conocido, y que vamos a ver, digamos, un poquito. También están las bases de datos distribuidas, que trabajan en base a una gran comunidad de compañeros. Otro ejemplo puede ser voz sobre IP, por ejemplo Skype, cuando dos compañeros se comunican entre sí, estableciendo una conversación. Como ejemplo de arquitectura compañero a compañero, vamos a ver BitTorrent, que es un caso particular de distribución de archivos. Entonces, una pregunta que surge es: ¿cuál es la diferencia al momento de transferir un archivo a n compañeros? ¿Cuál es la diferencia entre cliente-servidor y compañero-compañero cuando queremos transferir un archivo, n copias de un archivo de tamaño f, o un archivo de tamaño f a n máquinas? Entonces vamos a estudiar ese problema. Lo vamos a estudiar primero con arquitectura cliente-servidor, después lo vamos a estudiar con arquitectura compañero-compañero, y después vamos a comparar el desempeño de ambas arquitecturas para ver cuál funciona mejor. Entonces nosotros podemos suponer que tenemos una red con una capacidad de transmisión, con una capacidad abundante, o sea que no tiene limitaciones, digamos, para transmisión de información, no tiene limitaciones importantes para transmisión de información. Tenemos un servidor que tiene un archivo F, podemos llamar un archivo de tamaño F, y tenemos varios compañeros, o sea, varias máquinas, que se supone que van a recibir ese archivo. La idea es que nosotros queremos mandar n copias de ese archivo, o sea, a n compañeros, ¿sí? Ese sería o a n máquinas. Ese sería el problema que estamos estudiando. Y tenemos, vamos a usar U/S, que es la capacidad de subida del servidor, en bits por segundo. Y después vamos a tener U/1, U/2 hasta U/n para la capacidad de subida de cada uno de las máquinas diferentes del servidor. Y vamos a tener D/1, D/2 hasta D/n, que van a ser la capacidad de descarga de información medida en bits por segundo de cada una de las máquinas, de las n máquinas que estamos considerando. Entonces ahora analizamos el caso de arquitectura cliente-servidor. Entonces la idea es que un servidor tiene que mandar n copias, va a tener que mandar n copias de un archivo de tamaño f. Para transmitir n copias de un archivo de tamaño f, el tiempo para enviar las n copias va a ser nf dividido la tasa de subida del servidor, o sea, nf dividido U/s. También hay que considerar el tiempo de descarga de un cliente, o sea que cada cliente va a descargar una copia del archivo. El tiempo de descarga del cliente lo podemos estimar de la siguiente manera. O sea, nosotros tenemos las tasas de descarga de D/1 hasta D/n. Vamos a considerar el peor caso, o sea, la tasa de descarga mínima, o sea, la tasa de descarga más lenta. O sea, D/min va a ser el mínimo de D/1 hasta D/n. Entonces, el peor tiempo de descarga, el tiempo de descarga de la máquina más lenta en descargar, va a ser f dividido D/min. O sea, ese va a ser el tiempo para descargar el archivo de tamaño f.
O sea, el peor tiempo para descargar el archivo de tamaño F. Entonces, el tiempo para distribuir n copias de un archivo de tamaño F a los clientes, usando el enfoque cliente-servidor, va a ser mayor o igual que el máximo de, bueno, de las dos formulitas que calculamos, nf dividido u sub s, para subir las n copias del archivo de tamaño F, y el peor tiempo de descarga, digamos, de la máquina más lenta. ¿Por qué esta fórmula está bien? Bueno, la idea es que si uno se lo puede imaginar así. Uno puede pensar que el servidor mandó las n copias del archivo, que ese sería el primer parámetro, y después que mandó las n copias del archivo, hay un tiempito adicional hasta que se termina de descargar todas las copias de ese archivo enviadas. Entonces por eso es mayor que el primer parámetro. Y también es mayor que el primer parámetro, que el segundo parámetro, que el segundo argumento. ¿Por qué? Porque además de descargar de bajar un archivo, va a haber un tiempo de transmitir ese archivo que se está bajando. O sea que el tiempo va a ser mayor que f dividido de min también. Por eso la fórmula esta es correcta. Bueno, ahora vamos a analizar el tiempo de distribución de n copias de un archivo de tamaño f utilizando la arquitectura compañero-compañero. Entonces hay que pensar que inicialmente nadie tiene el archivo, solo el servidor. Entonces el servidor va a tener que enviar una copia del archivo entera, por lo menos, hasta que los compañeros puedan comenzar a también enviar trozos o partes de ese archivo. Entonces hay que calcular el tiempo de subida del servidor de una copia del archivo. Y entonces eso se puede calcular como el tamaño del archivo, que es f, dividido la tasa de subida de bits, que es u sub s. Bueno, el cálculo del tiempo del peor caso de descarga de un compañero va a seguir siendo igual que antes. O sea, se calcula igual que antes, va a ser f dividido de min. El razonamiento es el mismo que antes. Pero una cosa que todavía no hemos tenido en cuenta es que en la descarga de n copias del archivo de tamaño f, no solo participa el servidor, sino participan también los n compañeros. Entonces uno puede imaginarse que tiene el poder de subida de tanto el servidor como de los n compañeros. Y eso va a ser la suma de u sub s más la sumatoria de los u sub i, de los compañeros. Entonces, en el mejor caso, uno puede suponer que el archivo está en todos lados y que todos están subiendo el archivo. Entonces, para distribuir n copias del archivo f, en el caso más eficiente de todos, en el caso más ideal, digamos, uno tendría que dividir nf dividido la tasa de subida máxima, que sería u sub s, más la sumatoria de los u sub i. Pero este es un valor ideal, que en la práctica no va a ocurrir. Pero bueno, es el caso mejor que uno podría considerar. Entonces va a tener que la distribución, el tiempo de distribuir n copias de f, usando el enfoque compañero-compañero, va a ser igual a este mayor o igual que este máximo. ¿Por qué esta fórmula está bien? Bueno, uno se puede imaginar que, además de este tiempo ideal para enviar n copias de f, va a tener tiempo de descarga adicional, ¿sí? Porque por más que yo haya mandado todo, bueno, hay que descargar eso. Entonces va a haber un tiempito adicional de descarga. Entonces, por eso va a ser mayor o igual que el tercer argumento. Bueno, el segundo argumento es el tiempo del servidor en subir el archivo, o subir una copia del archivo. Bueno, o sea, una vez que el servidor subió una copia del archivo, bueno, va a tener
además de eso va a tener que descargarse ese archivo o compañeros van a tener que redistribuir ese archivo. Bueno, por eso el tiempo es mayor que el tiempo de solo subir una copia del archivo por el servidor. Y después el argumento del medio es el tiempo de descarga de una copia del archivo, y bueno, además de descargar una copia del archivo, bueno, va a haber tiempo de subida. Entonces por eso también el tiempo total va a ser mayor igual que el segundo argumento. Entonces por eso esta fórmula está bien. Entonces hemos encontrado las dos fórmulas que están en la misma, hemos puesto en la misma filmina, la de arriba para cliente-servidor y la de abajo para compañero-compañero. Si ustedes observan, bueno, esas dos fórmulas tienen una parte en común que es f sobre d mínimo, ¿sí? Que esa parte es la misma para ambas, no importa, es independiente de qué arquitectura se considere. Y ustedes observan que acá tenemos arriba nf dividido us. Bueno, nf dividido us va a ser mayor o igual que f dividido us. Y una cosa interesante es que este nf dividido sobre us va a ser mayor que f dividido us, y también va a ser mayor que nf dividido us más la sumatoria de los u sub i. Porque acá estamos considerando el poder de distribución no solo del servidor, sino de todos los compañeros. Es un poder mucho mayor de subida, digamos. Entonces eso nos da una idea de que con peer-to-peer vamos a tener una transmisión más eficiente de archivos, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque una de las componentes es mucho menor. O sea, la componente que en principio es bastante pesada es bastante menor en arquitecturas compañero a compañero. Bueno, ahora a modo de ejemplo vamos a estudiar BitTorrent, que es un caso de distribución de archivos utilizando compañero a compañero. Y vamos a explicar un poco la idea de cómo funciona BitTorrent. Pero también aquellos que lo deseen van a poder ver una demostración de la instalación y uso de BitTorrent en unos videos que están en YouTube, que me parece que están bastante bonitos. Entonces vamos a ver algunos conceptos. Un torrent vendría a ser un grupo de compañeros que intercambian trozos de un archivo. Después hay un servidor que le llamamos tracker, que va a llevar la pista de los compañeros que están participando en torrent. Entonces, principalmente vamos a estudiar BitTorrent desde el punto de vista de un compañero que le llamamos Alicia, digamos. Entonces, la idea es que Alicia es un compañero que ejecuta torrent y que va a obtener la lista de IP de los compañeros utilizando el tracker. Y Alicia va a iniciar conexiones TCP concurrentemente con esos compañeros. La idea es que un archivo se debe dividir en trozos de 256 kilobits. La idea es que los compañeros en torrent envían y reciben trozos. O sea que la idea es que Alicia, una vez que sabe cuáles son sus compañeros, puede comenzar a intercambiar trozos de archivos con sus compañeros en torrent. Los compañeros de Alicia van a variar con el tiempo, o sea, no van a ser fijos. Van a variar, algunos compañeros van a entrar, nuevos van a entrar, otros van a irse, etc. Y vamos a ver otras razones por las cuales los compañeros de Alicia van a variar. Entonces vamos a ver unos detallitos más sobre BitTorrent. Entonces, por ejemplo, cuando un compañero se une a torrent por primera vez o ejecuta torrent por primera vez, no va a tener trozos para enviar. Pero bueno, va a poder acumularlos a lo largo del tiempo de otros compañeros. Entonces, el compañero cuando ingresa a torrent se registra con el tracker para obtener lista de compañeros. Y una vez que hizo eso, se puede conectar con un subconjunto de compañeros.
¿Por qué puede hacerlo? Porque ya dijimos que el tracker avisa de cuáles son los compañeros. Bueno, un compañero que está ejecutándose avisa periódicamente al tracker que está en BitTorrent, que se está ejecutando. Bueno, una vez que un compañero tiene un archivo completo, puede decidir si se va o se queda, digamos, para subir trozos. Bueno, veamos unos detallitos más de BitTorrent. O sea, para pedir trozos, por ejemplo, bueno, a Alicia va a pedir a los compañeros, a cada compañero, por una lista de trozos que ellos tienen. ¿Y qué trozos conviene pedir primero? Y la idea es pedir primero los trozos menos comunes, o sea, los trozos que están en menos compañeros. Esos serían los trozos que conviene pedir más. Ahora vemos algunas ideas sobre el envío de trozos. O sea, a Alicia, ¿a quién envía trozos? Esa es la pregunta. Entonces, en BitTorrent, Alicia va a enviar trozos a aquellos 4 compañeros que están actualmente enviándole a ella trozos a la mayor velocidad. Entonces, en un momento dado, Alicia va a saber cuáles son los compañeros que le están enviando trozos a mayor velocidad. Y Alicia va a reevaluar esos 4 mejores compañeros cada 10 segundos. Pero Alicia también va a hacer lo siguiente. Cada 30 segundos va a elegir aleatoriamente un compañero al cual enviarle trozos. Y este compañero eventualmente podrá unirse a los 4 de más arriba, pero para ello va a tener que ser uno de los mayores subidores de Alicia, digamos, uno de los mejores subidores de Alicia. Gracias a este segundo mecanismo, un compañero que nunca ha subido trozos puede comenzar a recibir trozos. Bueno, ahora vamos a estudiar un poco de teoría sobre protocolos de capa de aplicación. Bueno, para implementar una aplicación de red conviene definir primero lo que es un protocolo de capa de aplicación. Es un protocolo de capa de aplicación, se va a subdividir en diferentes partes y a continuación vamos a decir en qué partes hay que considerar cuando uno define un protocolo de capa de aplicación. Entonces, los elementos a definir en un protocolo de capa de aplicación son: primero, los mensajes que se van a intercambiar. O sea, podemos clasificar los mensajes en tipos. Por ejemplo, mensajes de pedido, mensajes de respuesta, etc. A continuación, vamos a tener que dar la sintaxis de los mensajes. O sea, para cada tipo de mensaje vamos a tener que decir en qué campos se subdivide, cómo se llaman los campos, cuántos bytes o bits tienen de largo cada campo, etc. Luego vamos a dar la semántica del mensaje. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa cada campo? ¿Con qué propósito se va a usar cada campo? A continuación, vamos a definir las reglas de comunicación del protocolo. O sea, qué mensajes se envían y en qué orden. O sea, cuándo y cómo los procesos envían mensajes. La idea es que aquí uno puede expresar las reglas del protocolo considerando los campos de los mensajes que contienen los mensajes. Por último, una cosa que hay que considerar para definir un protocolo de capa de aplicación es el estado de la aplicación. ¿En qué consiste ese estado? ¿De qué elementos de información consiste ese estado? Y además, ¿cómo se hace para mantener ese estado? Bueno, ahí podemos clasificar los protocolos en 2 tipos: los protocolos abiertos y los protocolos propietarios. Los protocolos abiertos están definidos en documentos que se llaman RFCs
por ejemplo HTTP, SMTP, FTP, bueno, cosas como esas. Pero también tenemos protocolos propietarios definidos por compañías, por ejemplo Skype. La forma que acabamos de considerar para definir protocolos no solamente sirve para diseñar protocolos nuevos, sino también sirve para analizar protocolos existentes. Entonces vamos a considerar un ejemplo de protocolo existente, que es FTP, también llamado protocolo de transferencia de archivos. Entonces vamos a estudiar las características salientes de FTP, o sea, las características que vimos que tienen los protocolos, pero cómo son en el caso particular de FTP. Y además vamos a proporcionar un enlace de uso de FTP usando líneas de comandos de Linux, como ejemplo, ¿sí? Pero eso en un video separado. Entonces FTP se utiliza para transferir archivos hacia y desde un host remoto. FTP, bueno, va a permitir inspeccionar carpetas, va a permitir recibir archivos del host remoto, va a permitir poner archivos en el host remoto, etc. FTP se basa en la arquitectura cliente-servidor. Bueno, FTP trabaja con el puerto 21. En FTP podemos pensar que tenemos del lado del cliente, tenemos una parte cliente, digamos, y tenemos un servidor de FTP. Entonces la primera componente de definición de protocolos era clasificación de mensajes. Bueno, en FTP tenemos tres tipos de mensajes. El primer tipo de mensajes son comandos que se envían al servidor FTP. Esos comandos se envían como texto ASCII sobre un canal de control. Otro tipo de mensajes son los mensajes de respuestas, que son las respuestas que manda el servidor FTP a los comandos que recibió. Y por último tenemos los mensajes con datos enviados, por ejemplo, archivos que son enviados o la lista de los elementos de un folder. El siguiente elemento para estudiar protocolos de red era considerar la sintaxis de los sintaxis de los mensajes. O sea que para cada tipo de mensaje tenemos que decir cómo es la sintaxis. Entonces primero tenemos la sintaxis de los comandos. Que la sintaxis de los comandos va a ser el nombre del comando y a continuación parámetros. Entonces por ejemplo tenemos user como el nombre del comando, el nombre de usuario. Pass para password y la password. Después tenemos el comando list, bueno, en este caso no hay un argumento que va a retornar la lista de archivos en el directorio corriente, en el servidor remoto, digamos. Después tenemos return file name, que retorna un archivo. Después tenemos store file name, que almacena un archivo en el host remoto. Bueno, son ejemplos de comandos, ¿no? Todos esos son ejemplos de comandos. Los mensajes de respuesta van a tener la forma de un código de estatus formado por 3 dígitos decimales, seguido de una frase, bueno, de un texto, digamos. Otro de los elementos para definir un protocolo son las reglas del protocolo. Entonces, por ejemplo, para FTP, bueno, la idea es que el cliente FTP va a contactar al servidor FTP que está escuchando en el puerto 21 usando TCP. Luego el cliente va a ser autorizado utilizando una conexión de control.
Luego el cliente va a inspeccionar el directorio remoto enviando comandos sobre la conexión de control. La idea es que los comandos, cuando uno manda comandos, va a comenzar con la identificación del usuario del password primero, antes de mandar comandos de otro tipo. Cuando el servidor recibe un comando de transferencia de archivo, el servidor aquí va a abrir una segunda conexión de datos, ¿sí?, que va a utilizar el puerto 20, digamos. O sea que hay dos tipos de conexiones. Las conexiones de control, que es para envío de comandos y recibir respuesta de los comandos, y las conexiones de datos para envío de archivos. Bueno, también se usan para envío de lista de archivos o lista de elementos de un folder. Luego de transferir un archivo, el servidor va a cerrar la conexión de datos. Bueno, el último elemento para el protocolo FTP que hay que considerar es el estado. Entonces, en un momento dado, el estado va a estar formado por el directorio corriente en el servidor de FTP más información sobre la autenticación previa. Aquí tenemos un ejemplito de una comunicación entre un cliente y un servidor FTP. Un ejemplito, digamos, incompleto. Acá, por ejemplo, comienza con el cliente formando una conexión de control. El cliente manda un pedido de directorio sobre la conexión de control. El servidor va a producir una conexión de datos y va a mandar sobre esa conexión de datos la lista de los elementos del folder. Luego el servidor va a cerrar la conexión de datos. Ahora el cliente manda un pedido de descarga de un archivo sobre la conexión de control. Ahora el servidor va a formar otra conexión de datos. Va a enviar una copia del archivo sobre la conexión de datos. Y el servidor a continuación va a cerrar la conexión de datos. Luego el cliente manda un comando de quit para terminar sobre la conexión de control. Y va a cerrar la conexión de control con el servidor FTP. Bueno, entonces esto es todo sobre los fundamentos de capa de aplicación. A continuación vamos a estudiar la web.